Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, Centro Cristiano Peniel, dar el tiempo a la palabra en un enfoque a la parte de los varones, a la parte de vida cristiana, a la parte de integridad, a la parte de sabiduría. Un punto importante en toda vida espiritual, y esta es comprender que como parte de la vida hay una situación que es la tentación. A esto nos vamos a enfrentar. Es importante comprender entonces que si a algo nos vamos a enfrentar, sería bueno considerar cómo lo vamos a hacer. De qué manera la parte de la tentación, que forma parte de la vida cristiana, lo podemos llevar a cabo. Vamos a empezar por este punto. Definamos qué es tentación. En el original griego, la palabra tentación es el vocablo nasa, que significa probar o examinar algo. Luego entonces, cuando a nuestra vida cristiana viene una tentación, es con la finalidad de probar algo en nosotros, en nuestra fe, en nuestro carácter, en nuestra santidad, en nuestra sexualidad, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, en sí todo lo que el contexto cultural, de crianza, de conocimiento, de fe obviamente, en nosotros está, será probado, será tentado, vamos a llevarlo a este punto. Ahora, la tentación en sí no es una cuestión pecaminosa, no es una cuestión negativa entonces en su punto así, de manera clara. Es en su punto de poder, si Dios lo permite, que así es lo que vamos a entender, es con la finalidad de ver en dónde exactamente estamos nosotros parados, de qué estamos hechos, diríamos así. La tentación luego entonces no es algo completamente negativo, tiene un propósito para ello. Sin en cambio, la tentación no proviene de Dios, esto es algo interesante. La tentación, en cuanto a la parte bíblica que hemos visto, la parte bíblica nos enseña y demuestra que la tentación, en su caso, mayormente proviene del enemigo, proviene del diablo. De hecho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, dice que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, vino el tentador, refiriéndose al diablo, para tentarle. Y vamos a cambiar el concepto de tentarle por probarle. Vino para probarle. Y la parte que probó, obviamente Jesús salió aprobado, porque él no pecó. Luego entonces este discurso ahora me da la oportunidad de decir lo siguiente: la tentación en sí no es el problema es cómo salgo después de esa prueba, cómo respondo a ella. Martín Lutero dijo esta frase: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Este pensamiento lo dijo con respecto a las tentaciones, con respecto al pecado. Seremos tentados, vendrán hacia nosotros cualquier cantidad de circunstancias que nos vayan a probar. Probarán nuestra fidelidad, probarán nuestra fe hacia Dios, probarán nuestros apetitos sexuales, probarán nuestra paciencia, probarán todo lo que somos, con la finalidad de saber qué tanto está en verdad sustentada nuestra vida, nuestro carácter en Dios. Pero a la vez también nos demostrará que no toda tentación tiene que entonces dar paso al pecado. No las tentaciones deben de ser nuestra justificación para poder decir que entonces en esas debilidades que somos caeremos cada uno en ella. Nosotros tendremos la posibilidad de dejar atrás, dejar pasar esas tentaciones, como lo que decía Martín Lutero: estarán volando sobre mi cabeza, pero no permitiré que se queden ahí sobre ellas. Ahora, Jesús fue tentado, y fue tentado porque era humano. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice que Jesús, Él no se compadece de nosotros porque fue tentado en todo como nosotros, pero Él no pecó. Y esto de que no pecó es una demostración de que nosotros podemos también evitar pecar a través de comprender que las tentaciones vendrán a probarme, y entonces yo puedo contestar adecuadamente para que entonces no caiga en esa tentación o en esa parte no sea reprobado. Ahora, la tentación entonces no es que sea en realidad negativa todo el tiempo. Nos va a permitir Dios a través de ella ser tentados para ser probados. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice que todas las tentaciones que hay no provienen de Dios, porque Dios no tienta a nadie. En Él no está esa maldad. Pero en el versículo 15 dice que las tentaciones o las concupiscencias del hombre, nosotros humanos, somos por medio de esos deseos o concupiscencias tentados, y esto es en base a nuestras debilidades o gustos o necesidades,
que a través de eso la tentación nos llega. Y entonces es de manera estratégica comprender cuáles serían entonces mis debilidades para que en base a eso, por mi decisión de integridad, por mi decisión y conocimiento en sabiduría, pueda enfrentar una buena batalla, hacer una buena probación de esto. En Santiago mismo, en el capítulo 4, menciona en el versículo 7 que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos, el diablo huirá de nosotros. Ahora, entonces eso nos está dando otro argumento. La tentación se puede resistir. De hecho, la demostración de Jesús que tuvo en el desierto, lo que hizo fue resistir cada embate del diablo. Cada tentación que le venía, él la resistió. Y la forma de resistirlo fue en esa inteligencia que él ha tenido y en esa sabiduría que él llevaba, le respondía la tentación que había con la palabra de Dios. Eso nos da entonces a entender que las herramientas con las cuales podemos contar para poder ser librado de esta situación en tentación, la encontramos en la palabra de Dios, en la ayuda de Dios. Finalmente, lo que será probado será lo que es genuino y verdadero. Cuando es algo probado, queda lo puro, se descarta todo lo que ha sido falso. Las cosas genuinas y verdaderas deben de ser probadas. De no ser probadas, no podré demostrar su calidad o su veracidad. Un cristiano, la vida de un creyente, tiene que ser probado, sino de qué manera puede saberse que sea genuina la fe que tenga o no. Pero eso no le da partida o le da libertad a poder decir, como esta es mi prueba, pues yo me voy a gozar en ella para solamente justificar mis pecados. No es así. Es en el punto de comprender que si yo la voy a enfrentar, sabré sacarla, sabré salir adelante, sabré resistirla. Y un punto muy importante para poder sacar triunfo de ello es someterme a Dios. Él me va a ayudar para que esa tentación que venga, que no proviene de Él, sino que es del diablo, que aún en la historia bíblica, con un libro llamado Job, Job fue probado en muchas cosas y Dios permitió que esto sucediera y que viniera el enemigo a su alrededor para probar delante de Dios la vida de Job y saliera aprobado cuando él reconoció que realmente necesitaba a Dios y conocerlo más todavía a través de esas pruebas. Entonces, nuestra vida, al ser probada, nuestra vida tendrá la posibilidad de salir cada vez mejor, de crecer, de madurar, porque ha sido probada. De no ser probado, ¿cómo saber cuánta fuerza tenemos? De no ser probado, ¿cómo saber cuánta entrega ya llevamos? De no ser probado, ¿cómo entonces nosotros podemos poner en práctica aquello que hoy hemos decidido creer? La cuestión de la prueba, la cuestión de la tentación, entonces, al ser parte de la vida cristiana, nos tiene que llevar a crecer, a madurar, a comprender que al ser esto parte de nuestra vida, tenemos que crecer en ello aprendiendo más de la palabra de Dios. A continuación, lo que voy a hacer ahora es de dar un desglose de qué beneficios, no es chistoso, pero qué beneficios pueden tener el momento de la tentación y cómo y de qué manera podemos salir adelante de ella. El texto base que voy a ocupar para ello y poder mirar la forma en la cual salir adelante en esto de las tentaciones está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Leo a continuación. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Este versículo nos va a dar varias enseñanzas al respecto de la tentación y cómo enfrentarla y cómo salir adelante de ella. Primeramente nos va a decir que la tentación es parte del ser humano. Dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. No será fuera de nuestras capacidades y de su propio origen para el ser humano. Eso quiere decir que no puede venir de otra forma más que de esta manera, en la humanidad que tenemos, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de tener. Eso quiere decir que no es una tentación sobrenatural, que alguien puede decir, no, es que tú no sabes, es que estuvo muy intensa. No nos va a venir algo que no sea humano, que no sea de nuestra naturaleza, que no sea algo que Dios pudiera tener en similitud nuestra. Esto es en el punto de comprender primeramente su origen, de dónde proviene, qué tiene en relación o en aspecto con nosotros. Segundo, dice que Dios no va a hacer en cuanto a la forma en que lo va a permitir. Dios lo va a permitir y esta parte nos da a entender que entonces quien está en control de todas las cosas sigue siendo Dios.
La noche antes de que Jesucristo haya de ser arrestado, Jesús le dijo algo a Pedro. Pedro es famoso porque en el momento de cuando él ya estaba preso, estaba arrestado Jesús, le dijo, cuando tú me veas allí, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no, ¿cómo crees? Yo no lo voy a hacer, yo te voy a seguir y hasta la muerte, y ahí seguiré. Antes de que fuera él preso, Jesús fuera arrestado, le dijo a Pedro, Pedro, esta noche el diablo ha pedido chance, permiso para zarandearte a ti. Y cuando dijo zarandearte a ti, se refería al momento en el cual iba a ser probado Pedro, y entonces él vendría a llevar a cabo esto, a negar. Y esto lo dijo Jesús por cuanto es Dios y sabía lo que vendría a suceder. Y que iba a ser permitido esto, porque le dio el chance, porque le dijo, yo lo que he hecho es pedir por ti, orar por ti, para que seas fortalecido. O sea, la prueba que llevó a cabo Pedro, Dios le permitió, y esa prueba, esa tentación, vino así, y Dios la permitió, y Dios nunca perdió el control, porque finalmente, al pasar esa prueba, la fe de Pedro fue afianzarse, para que entonces, bajo esa intención, Dios le dijo, después de que yo resucite, tú, le dijo así a Pedro, ahora tú vas a regresar y vas a fortalecer a tus hermanos. Y a partir de ahí, la historia registra que Pedro jamás volvió a negar a Jesús. Incluso dispuesto estuvo a morir y murió, dice la historia, que crucificado de cabeza, porque no se sentía digno de morir como el mismo Jesús. Pero él murió y dio su vida ya en fe y no lo negó nunca más. Así que salió aprobado en eso y Dios le fortaleció en esa prueba. Otro punto que podemos tener de este versículo es que la tentación permitida no es mayor que nuestra fortaleza. Tiene límites. Dice que Dios no nos va a permitir ninguna tentación la cual no podamos soportar. Cada uno de nosotros, la prueba que vivimos, nos tocó a nosotros y Dios sabe que tenemos esas capacidades para tenerla. Pudiéramos de pronto compararnos con alguien más y decirle, no, es que tú la tienes más sencilla que yo, las mías son mayores. Nadie puede llevar las propias cargas que tú llevas. Las de cada quien son las que les tocó vivir y Dios sabe que tenemos esa capacidad. Quiere decir entonces que el lugar donde tú estás, la persona con la que tú vives, los problemas que hoy tú tienes, las mismas pruebas que estás teniendo son para ti. Nadie más podría vivir tu vida, ni tú tampoco puedes vivir la de otros. La que te ha tocado, la que has tenido, Dios sabe que tú eres capaz de llevar adelante. Aunque pareciera que no, aunque pareciera que a veces nos aplasta, o pareciera que a veces queremos pedir un chance, un respiro, porque decimos, ya no puedo más. Seguro que podemos, seguro que Dios sabe que lo podemos dar. Esto es como cuando un entrenador se enfoca al deportista y le exige de más. Y pareciera que el entrenado, el discípulo dice, no, es que me exiges mucho, eres muy malo conmigo. No, nos exige en sabiendas de lo que podemos dar. Pues Dios, como creyentes, los discípulos, Dios sabe cuántas capacidades tenemos, Dios sabe cuánto debemos de poder soportar y Dios permite cada cosa, cada prueba, cada tentación en nuestra vida con esa finalidad. Al saber que podemos dar más, nos exige a más. Ahora, en las bendiciones, al estar todo resuelto, como podría ser eso una petición, una ayuda, no habría mucho en que esforzarse. Pero al haber una prueba, ahí sí hay más esfuerzo, ahí sí hay más búsqueda, ahí sí hay más entrega. Entonces, si vamos a esta conclusión, si las bendiciones no me van a hacer que me esfuerce mucho y no me ayudarán mucho a crecer, aunque son bonitas, aunque hay descanso, aunque es resuelto muchas cosas, pero no me produce mucho beneficio. Pero la prueba me va a ayudar a madurar, a crecer, a fortalecerme. La prueba me va a ayudar a ser más exigido, a ser más, a dar más de todo. Y esto me va a traer más beneficio. ¿Qué crees que sea mejor en nuestra vida entonces? ¿La bendición o la prueba? En el resultado, la prueba trae más bendición, más beneficio. Así que a veces, tal vez por eso, Dios permita más pruebas en nosotros, ser más tentados en algunas cosas, no porque lo quiera que así sea en cuanto a llevarnos a la parte negativa, pero de nosotros está el poder salir adelante, porque por tercera enseñanza de esto dice lo siguiente el versículo, lo voy a repetir, dice, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Quiere decir que a cada tentación que nos ha venido, siempre, y tú lo piénsalo bien, siempre ha habido una posibilidad de salirse de esa prueba. Nadie puede decir que la tentación no hubo para dónde correr.
Y no solamente hablo de una cuestión sexual, o una cuestión de vicio, o una cuestión de robo. En toda situación siempre hay una posibilidad de haber dichole no a esa tentación, o haber salido por otro lado. Siempre hay. No hay quien pueda de pronto decir con esto que era algo que no tenía más remedio que cometerlo. La verdad es que no. Porque en conclusión de todo este punto es el siguiente. Si la tentación que nos viene siempre será humana, eso quiere decir que es de nuestra propia naturaleza. Si la tentación que nos viene es algo que Dios sabe que podemos soportar, para que de pronto no nos excusemos y digamos, es que no podía con ella, la Biblia dice que sí podemos. Y tercero, cada tentación tenía una vía de escape. Entonces, cuando alguien ha caído, no puede decir que no tuvo forma de poderse librar, porque Dios dio 3 cosas que sí podíamos hacerlas para poder librar. Más bien, la realidad más dura es esta. Cuando hemos cometido un pecado, la realidad más dura es esta. La verdad, lo decidimos. Y al decidirlo luego entonces, es por falta de una integridad y a falta de la sabiduría que deberíamos de haber tenido al respecto. Esto quiere decir entonces que, hermanos, amigos, todos, hoy por hoy tenemos que buscar que en medio de estas tentaciones que nos van a llegar, Dios nos ayude para crecer en integridad, convicción, decisión, pureza, santidad, esfuerzo, valentía, como lo hemos venido desarrollando, como en la parte de sabiduría en cuanto a llenar nuestra vida en conocimiento de la palabra de Dios, en comunión con Dios, en la intimidad con Él, para entonces venir a la prueba, estemos listos y no dejar que esos pajarillos, como decía Martín Lutero, aniden en nuestra cabeza, sino más bien a cada prueba salir por la puerta que Dios me ha dejado para que yo salga victorioso en ella. Te invito a seguir aprendiendo de la palabra, te invito a seguir meditando en esto. Aún si tienes preguntas, por favor envíanos, danos tus comentarios que son útiles siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.